Ok, clase número 6, la santificación. Juan 17:17, hermanos, por favor. Si hay algo que hace la santificación, hermanos, es llevarnos más y más a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, ¿verdad? Abusados, porque son preguntas de examen, yo creo que voy a hacer examen oral, Y eso es lo que hace la santificación, hermanos, llevarnos más y más a la verdad. Es decir, parecernos más a Cristo, a eso nos lleva. A manera que nosotros recibimos la palabra, ¿qué hace? Llevarnos a la verdad. Por eso Juan dice, está hablando el Señor Jesús en la oración, muchos la conocen como la oración sacerdotal, y habla y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra ¿qué? Es la verdad. Juan 17:17, ¿verdad? ¿Eso dice? (17:17) santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahora, Él está pidiendo que nosotros seamos santificados ¿en qué? En Cristo, en la verdad, ¿sí o no? En Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús mismo está pidiendo que seamos santificados en la verdad, en Él mismo. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. Ahora, tenemos la palabra de Dios más profética y segura, a la cual hacemos estar atentos, ¿sí o no? Hacemos bien en estar atentos. Y dice que es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Entonces, ahora vamos a ver nosotros qué es lo que también nos muestra esta parte, que si esta parte de la santificación nos lleva más a la verdad para parecernos a Cristo, también el apóstol Pablo habla sobre esa parte. Acompáñenme a Efesios 4, 11 y 14. 11 al 14, perdón. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14. Cuando Pablo está hablando aquí, él instruía en que nosotros debemos crecer hacia la cabeza que es Cristo, y esto habla de una santificación y con el fin de que se vea manifestado en nuestra vida Cristo. Dice el versículo 11, y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos ¿qué? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Y ahora, ¿cuál es el fin de que Dios haya constituido estos ministerios, estos servicios? ¿Con qué fin? Ahí lo dice el 12, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra de ¿qué? Es decir, que entonces el ministerio de evangelista, de pastor, de maestro, de profeta, de apóstol, tiene la finalidad de que nosotros seamos perfeccionados. ¿Para qué? Para la obra de ¿qué dice? Para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? Servicio. Abusados, hermanos, Entonces, si en una congregación hay ministerio de evangelismo, hay ministerio de profeta, ministerio de pastor, de maestro, entonces esa congregación está caminando hacia una ¿qué? Perfección, ¿sí o no? ¿Está alcanzando esa finalidad, sí o no? A perfeccionar, ¿sí? ¿A quién? A los santos. Nosotros somos los santos, ¿sí? Y entonces, ¿para qué nos va a perfeccionar? Para la obra del servicio, del ministerio, para servirnos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Para eso vamos a ser perfeccionados, para servirnos, ¿sí? Para la obra del ministerio, y también anexa más, para la edificación del cuerpo, para que tú y yo seamos edificados en el Señor, seamos santificados. Ahora, versículo 13, ¿hasta dónde nos va a perfeccionar? Hasta que todos lleguemos ¿qué? A la unidad de la fe. Esa unidad de la fe solamente se puede dar cuando la palabra de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón, y todos nos hacemos de ese mismo pensar
y de ese mismo parecer. ¿Sí me explicó? Ahí se da esa unidad de la fe y lleguemos hasta el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿para qué está pidiendo Pablo y está orando por todo esto aquí con la iglesia en Éfeso, los hermanos en Éfeso? ¿Cuál es el propósito en general de todo esto? ¿Por qué se los estaba diciendo Pablo? Porque estaba pasando algo en la iglesia. El 14 nos lo da a entender, para que ya no sean niños ¿qué? Fluctuantes, ¿sí? Para eso era lo que estaba pasando, para que no sean niños vacilantes, ¿sí? Eso de fluctuar, esa palabra fluctuar, es como una embarcación que es golpeada por una ola y luego otra en medio de una tormenta y es llevada por doquiera. Entonces, imagínense que nosotros somos la embarcación. Si nosotros no estamos bien anclados, si nosotros no estamos dejándonos perfeccionar, ¿sí?, por los ministerios que Dios está estableciendo en la congregación, pues ¿cómo vamos a ser niños que te van a llegar y te van a decir, porque Dios lo permite, va a llegar otro de otra congregación y a lo mejor es de falsa doctrina y te va a decir, no, ¿qué crees? Que ahí donde tú estás está mal, ¿no? Ahí son muy legalistas, acá sí hay amor, vente para acá, ¿no? Y tú dices, pues sí, ¿verdad? Como que sí, creo que sí. Y ahí va el niño, ¿no? Y dices, y se va y se la cree, ¿no? Y ya se mete aquí a la falsa doctrina, porque está siendo llevado, ¿qué? Por todo viento de doctrina, ¿no? Está siendo golpeado por una ola de doctrina y luego por otra ola de sentimientos y de emociones, y así lo lleva esa embarcación, ¿sí? Y no es así. Nosotros tenemos que estar nosotros siendo edificados, ¿sí?, en la palabra del Señor. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Del error. Hay algunos que son bien hábiles, ¿sí?, para agarrar la palabra y torcerla, y la acomodan a su manera. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en la santificación, vamos acercándonos más y más a la verdad, ¿sí o no? Claro que sí. Los ojos de nuestro entendimiento se nos abren y podemos ver con mayor claridad, discernir entre lo bueno y lo malo. Aún en la enseñanza bíblica vas a poder ver eso. Dios va a hacer esa obra en ti cuando tú vienes, cuando tú te estás dejando instruir, te estás dejando capacitar para el servicio, para la obra del ministerio, para que ya no seas un niño fluctuante, sino que te santifiques cada vez más, ¿sí?, y te acerques más y más a la verdad. Y esto no permitirá que seas engañado. Es por eso que Jesús pedía que fuéramos santificados en la verdad, que fuésemos consagrados en la palabra de Dios, que conozcamos bien la palabra de Dios. Por eso Juan ahí cuando escribe, él veía cómo Juan caminó con Jesús y cómo Jesús oraba y decía, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santificarlos, ¿qué quiere decir? Apartarlos, ¿sí o no?, del pecado para Dios. ¿Y qué quería Dios? Que nos apartemos del error. ¿El error es pecado, sí o no? Que nos apartemos del error para servir a Dios. Ahora, el punto aquí es que el hombre muchas veces dice, bueno, yo sí creo, pero aún no me consagro, aún no me he dedicado. Algunos dicen eso, ¿eh? Otros dicen, eso es lo que para algunos o para los que ya tienen más edad, pero yo aún estoy joven. Eso no es para mí todavía, el santificarme. O otros dicen, ya volándose, ahora sí que yéndose a un extremo, aún necesito disfrutar mi vida, mi juventud. Ya después pensaré si dedico mi vida a Dios o no. Así están algunos con esa manera de pensar, pero no es así. Ahora, pues no está mal, ¿no?, para ellos, pero si ellos deciden seguir así, ¿qué sucede? Pues van a venir sus consecuencias, ¿sí o no? El fruto de sus siembra se va a manifestar en su carácter, en su vida, y eso entonces pues les va a traer grandes problemas a su vida. Pero nosotros, algo que debemos decir es que la santificación se ve o no se ve, hermanos. Tú puedes ver cuando un hermano o una hermana se está santificando, ¿sí o no?
Se ve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anda con el temor de Dios caminando. Incluso ves algunas características, ¿no? Es un poco más prudente para hablar, para responder. Piensa las cosas, qué va a decir, qué va a responder, ¿sí? Ya no hace las cosas tan imprudentemente también, sino que va a reflexionar un poco en la palabra y piensa. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando viene la prueba o la tentación, pues hay temor de Dios en su corazón. ¿Para qué? Para poder resolver esa situación. ¿Y depende de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, ¿podemos decir que la santificación se ve o no se ve? Sí se ve, ¿verdad? No porque te pongas un vestido blanco o una ropa blanca, pues ya eres más santo, ¿no? Si eso no es así, ¿no? O te pongas una falda hasta los tobillos o un velo, pues ya eres más santo, ¿no? Eso no te va a ayudar a ser más santo. Lo que nos ayuda a ser más santos es que la palabra de verdad. Por eso Jesús decía: Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Ahora, nosotros podemos ver también otro ejemplo de que la santificación se ve. Vamos a ver el ejemplo de la vida del apóstol Pablo, Hechos 9, 18 al 25. Hechos capítulo 9, versículos 18 al 25. Y dice así: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿fue qué? Bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? En Damasco. 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús, ¿qué? Era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué? Matarle. Fíjate, después de que se ve el cambio, ¿no? La santificación se ve, ¿sí o no? Después de que él estaba haciendo lo malo, matando a los cristianos, ¿ahora qué hacía? Predicaba a quién? A Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron los principales, los judíos? Decidieron en consejo, ¿qué? Matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, ¿sí? O sea, lo que ellos planeaban llegó a oídos de Saulo, que lo querían matar. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué? Para matarle. ¿Te das cuenta de la intención del corazón que tenían estos hombres? Lo empezaron, después de que lo tenían como un Dios, porque pues Pablo tenía mucho conocimiento, ¿no? Instruido a los pies de Gamaliel, ¿sí? Fariseo de fariseos, ¿sí? Era de nacionalidad romana. O sea, tenía un currículum, pero tremendo. ¿Y qué hacían los judíos? Ahora lo querían, ¿qué? Antes de que él fuera convertido, pues era como un Dios para él. ¿Por qué? Porque estaba, ¿qué? Pues persiguiendo a los creyentes. Y ahora pues lo querían matar. Entonces, 25, los discípulos, fíjate, los discípulos de Jesús, tomándole de noche, ¿qué hicieron? Le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Se dieron cuenta que entonces Pablo ya había sido convertido al evangelio, sí o no? Que había esa santificación en él, sí o no. Se veía allí en su vida, en su manera de vivir, de pensar, de hablar y de actuar, fue cambiada. Y entonces yo te pregunto, entonces, ¿hoy podemos ver la santificación en la vida de los hermanos, sí o no? Sí, claro que sí. ¿A cuántos nos ha cambiado Dios? Amén. Dios nos ha cambiado a muchos, nos ha sacado de lo vil y lo menospreciado. Pero las gentes se sorprendían de Pablo.
por cuanto al principio persiguió esa fe. Al principio era alguien agresivo contra los cristianos y ahora resulta que se había vuelto uno de ellos y que ahora predicaba la fe de ellos, es decir, el evangelio de Cristo. Pablo estaba siendo santificado en la verdad, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Y eso qué? Eso lo llevaba a crecer y a madurar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque podemos ver la vida del apóstol Pablo, ¿no? Cómo Dios lo usó grandemente y a nosotros también nos puede usar cada vez más. Dios nos usa, hermanos. Ahora sí que como dicen, no, aunque usted no lo crea, ¿no? Pero Dios nos usa, de verdad, hasta con los vecinos, ¿sí o no? De tu casa, ahí te usa. Entonces, ya hemos visto la naturaleza de la santificación, en la cual hemos visto a qué nos referimos con ser santificados. Hermanos, no tiene nada que ver con el bautismo, el ser santificados. Ustedes en la Biblia cuando leen que cuando Juan ve a Jesús, ¿sí recuerdan ese pasaje? Que estaban Juan el Bautista con sus discípulos y uno de los discípulos de Juan el Bautista, ¿quién creen que fue? El que escribió este evangelio, el cuarto evangelio. Juan. Fue primero discípulo de Juan el Bautista. Después con calma se los explico. Si alguien gusta, se lo puedo explicar con calma para llevarlo a la Biblia y cómo ver que Juan fue discípulo de Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista ve a Jesús, al Cordero de Dios, les dice a sus discípulos: aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? No le dice: he aquí el agua del bautismo que te quita el pecado o que te santifica, ¿verdad? No les dice eso. No dice que el bautismo santifica, ¿o sí? Le dijo que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no tiene nada que ver el bautismo con santificación, ¿o sí? Yo les pregunto, entonces, ¿el irnos a bautizar nos va a hacer más santos? No, nosotros nada más es lo que estamos haciendo algo simbólico y dando a entender delante de Dios y delante de los demás públicamente que nos hemos arrepentido y que queremos ser santificados en la verdad, ¿sí o no? Sí. Entonces, tampoco, ¿sí? La santificación, hermanos, cuando nos referimos a ser santificados, no tiene nada que ver con la cena del Señor, ¿sí? Algunos piensan que porque se toman la cena del Señor, pues ya son más santos, y no es así. La cena del Señor, ¿qué sirve? Esto harán en memoria de mí. ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Para qué? Para que recordemos el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que así como Él padeció, así también nosotros, ¿qué esperamos? Padecer. ¿Por causa de quién? Del Señor. Tampoco la santificación no tiene nada que ver con ser ungido con aceite. Algunos te echan aceite, pues te van a santificar, ¿no? No, eso no tiene nada que ver. En el Antiguo Testamento el aceite simbolizaba al Espíritu Santo, pero era un símbolo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sí se llega a usar el aceite, pero nada más como simbolismo. Cuando Santiago dice: y si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y únjalo ¿con qué? Con aceite. Pero bueno, no siempre es necesario, hermanos. ¿Sí me explicó? No podemos atribuirle un valor algo al aceite, no. Tenemos que darnos cuenta que realmente quien hace todo es ¿quién? Dios, ¿sí? Entonces, ¿el aceite nos santifica? Porque yo me unja con aceite, ¿voy a ser más santo? Pues no, ¿verdad? Sino que la santificación es algo interno que tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con nuestras acciones que demuestran mi fe y mi obediencia ¿a quién? A Cristo. Esa es la santificación. Si yo me santifico, me voy a santificar en la verdad. Cada uno de nosotros sabemos las pruebas o las tentaciones que estamos viviendo, ¿sí o no? ¿Y nosotros qué hacemos? Pues pedirle a Dios la ayuda, ¿sí o no? Señor, ayúdame, yo no quiero pecar contra ti. Y es ahí donde nosotros, ¿qué hacemos? Nos estamos, ¿qué? Santificando. Apenas escuchaba en la radio de Casa de Oración un pastor que hablaba sobre una historia de otro hermano pastor que iba a un viaje misionero y que en el camino pues iba alabando a Dios y todo.
y que iba pues en esa parte en comunión con el Señor, y que de repente le vino la tentación y vio a una mujer en la carretera que se le descompuso su carro y fue tentado, no se le descompuso su carro, era una mujer que estaba pidiendo un ray en la carretera y fue tentado y la subió. Y dice que cuando iba camino hacia el lugar de su destino de la misión, pero la mujer iba con él, él pues iba compartiéndole el evangelio, ¿no? En esa parte firme, pero se le ponchó la llanta del carro. Pero en ese momento él, cuando se bajó a abrir la cajuela del carro y a sacar la llanta para arreglarla, en ese momento pues se dio cuenta que no estaba correcto lo que estaba haciendo, ¿no? Y que le dijo a Dios: Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame, porque yo sé que estoy provocando también la tentación a mi vida, ¿no? Que se despierte en mí una concupiscencia y pues que yo peque contra ti. Y dice que cuando estaba sacando la llanta del carro, pero él lo clamaba, ¿no? Y decía: Señor, ayúdame, yo no quiero pecar contra ti, necesito tu ayuda. Y que cuando terminó de sacar la llanta y de bajar el gato y la llave y todo, dice que cuando vio hacia adelante, esta mujer ya se estaba subiendo a otro carro. Dios lo libró, ¿sí o no? Dios nos puede librar, hermanos, cuando nosotros le pedimos la ayuda. Le decimos: Señor, ayúdame, yo quiero ser santificado en tu verdad. Dios mira ¿qué? La intención de nuestro corazón. Entonces, la santificación tiene que ver con mis decisiones y mis acciones, ¿sí o no? Claro que sí. Hoy vamos a ver otro punto importante: las pruebas visibles de la santificación. Las pruebas visibles de la santificación. Ahora, recordemos que la santificación es algo gradual, ¿sí o no? Sí, va a ir creciendo a manera de que yo decido santificarme y obedecer más a Dios. Pero también se debe decir que la santificación, ¿sí?, se lleva un tiempo, ¿sí? Es un tiempo en que nosotros tenemos que estar tomando decisiones de obedecer la palabra, ¿sí? Y de hecho de que podemos decir: es que yo ya llevo 10 años en Cristo, yo ya soy más santo. ¿Eso es real? No, ¿verdad? Hay gente que puede llevar hasta 15, 20 años, 30 años, pero su vida pues sigue igual. No quiere cambiar, no decide él cambiar, ¿sí? La verdadera santificación, hermanos, no consiste tampoco en hablar de la religión, ¿no? Hay gente que habla muy bien de la palabra o de cualquier religión también, y no por eso quiere decir que se esté santificando. Ahora, ¿qué es la religión? Es un conjunto de creencias. De normas, de comportamiento, de ceremonias, de oración o sacrificio, que son propias de un determinado grupo humano. Fíjense, dice que esta palabra religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo, ¿qué?, humano. En ningún momento dice que es un conjunto o que son principios bíblicos de Dios, ¿o sí?
sino que dice que es un conjunto de creencias religiosas, algo religioso. Miren, yo les puedo poner un ejemplo de algo religioso. Aún estando en el Evangelio, podemos llegar a caer en la religiosidad. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando yo digo, voy a ayunar 3 días para que Dios me ayude. Entonces yo le estoy torciendo la mano a Dios, ¿no? Para que me haga, ayúdame, ¿no, Señor? Tú me vas a ayudar si yo ayuno 3 días, ¿no? Y así, y a lo mejor pues no veo bien la respuesta, ¿no? De la necesidad que tengo, pero digo después, me voy a levantar todos los días durante esta semana a las 5 de la mañana a orar para que Dios me bendiga. ¿Sí me explicó? Entonces yo estoy practicando algo religioso. Yo te pregunto, ¿Dios si quiere te ayuda o no? Claro. Ahora, ¿Dios si quiere te bendice, sí o no? Sí. Él lo decide al final de cuentas, pero no por el hecho de que yo haga ciertas prácticas religiosas. ¿Se dan cuenta cómo está muy disfrazado esto? O sea, aparentemente se ve muy religioso, se escucha muy religioso, pero no es así. Entonces, es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que se practican cosas religiosas, como lo del G12. ¿Cuántos han escuchado del G12? Lo de los encuentros. Algunos vienen de ahí, ¿verdad? Venimos también, la verdad, ¿no? Entonces, miren, eso es un conjunto de prácticas, de creencias religiosas, porque creen que llevarte a un encuentro, vas a tener un encuentro con Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que así es? Vayan a un encuentro para que se encuentren con Jesús, ¿verdad que no? No, eso no enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿ya se dan cuenta lo que es religión? Son hábitos y costumbres humanos. Y en algún momento, te digo algo, los vas a ocupar para cuando te encuentres con una persona religiosa y esté dispuesta a escucharte, y entonces vas a estar explicándole. Es importante que ustedes se den a la tarea de investigar estos términos. Yo en algún momento de mi vida tuve que investigar qué era la palabra religión. Es un conjunto de hábitos y costumbres de hombres. Eso es religión. Y cuando ya Dios me dio la oportunidad de platicar con una persona católica, pues ya le expliqué, ¿no? Que ya no quiso creerme, pues ya es cuestión de él, ¿no? Al final de cuentas. Pero eso no es la verdadera santificación, ¿sí? En que a lo mejor a esa persona pueda hablar mucho de sus grandes cosas religiosas que hace y todo, ¿no? Como el fariseo, ¿no? Vengo aquí todos los días, ayuno, Señor, 2 veces a la semana, doy mi diezmo, Señor, ¿no? Y era una vida religiosa del fariseo, ¿sí o no? Está bien tremendo. Esto quiere decir que el hecho de que digamos que somos parte de algo, no quiere decir que así es. La santificación no tiene nada que ver con una denominación. El hecho de que, pues yo soy pentecostal. Bueno, el hecho de que si tú eres pentecostal, ¿eres más santo que los presbiterianos? Pregunto. ¿Verdad que no? Y ni tampoco tiene que ver con una manera de pensar de una persona, ni con comulgar, ni con alguna imagen. No tiene nada que ver con eso la santificación. La verdadera santificación tiene que ver con lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que estamos creyendo? Si tú y yo creemos en Cristo y le obedecemos, ¿nos estamos santificando, sí o no, hermanos? Claro que sí. Miren, a mí me llamaba mucho la atención el pasaje cuando Dios manda al profeta Samuel con Saúl. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Cuando le dice que vaya, le dice a Saúl, Dios le dice a Saúl que vaya y que destruya a los amalecitas, pero le da una orden que destruya todo, todo, ¿sí? Porque era el justo juicio de Dios sobre esa población. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí va Saúl, ¿no? Llega y empieza a destruir a los amalecitas, pero ¿qué creen? Que dejó el ganado, ¿sí? ¿No escuchó el ganado? Y entonces fíjate lo que le vino a la mente a Saúl, ¿no? Que le pareció bien a él y al pueblo que dejaran el ganado para hacer sacrificio a quién, a Dios. Entonces, ¿su obediencia fue completa o fue a medias? ¿Y la obediencia a medias qué es?
Desobediencia, ¿sí o no? Ahora, ¿se estaba santificando totalmente? ¿Verdad que no? Entonces, cuando viene el profeta y le dice, no, o sea, ¿se complace Jehová más en los sacrificios o en que se le obedezca? Hermanos, muchas veces nosotros nos damos cuenta que, pues sí, no somos tan obedientes como pensamos, ¿no? La verdad, o sea, a veces nos fallamos y pues aquí pues nos vemos bien bonitos y arregladitos y bañaditos y todo, ¿no? Pero luego a veces entre semana cuando nos viene la prueba y la tentación, pues muchos pues caemos también, porque también a mí me pasa, no crean que no. A mí también me viene la prueba, la tentación, y algunas las paso, otras pues las repruebo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues otra vez volver a capacitarme en la palabra, porque sé que va a venir de nuevo la prueba y la tentación. ¿Sí me explicó? Y tengo que aprender a obedecer a Dios. Yo sé en qué áreas de mi vida tengo que darle la respuesta a Dios que Dios me está pidiendo. Y yo anhelo, como ustedes también, ser santificados cada día más. Y esa es la verdadera santificación, en que creamos lo que dice la palabra de Dios y la obedezcamos cuando estamos en medio de la prueba o de la tentación. ¿Sí me explicó? Muchos, la verdad que ayer nos habló fuertemente el Señor, ¿verdad? De los que fueron al Congreso de Servidores, pero fuerte, nos hizo así como que nos abrió el entendimiento y dice, ay Señor, ya se me estaba olvidando, ¿no? Y sí. Entonces, hoy muchos dicen ser parte de algo y hasta dentro de ese círculo se sienten unos más que otros y hasta son reconocidos. Sin embargo, no creen lo que dicen ser, ya que si lo creyeran, entonces lo harían en su vida, ¿sí o no? Muchos dicen, yo soy cristiano y me congrego en tal congregación y sirvo en el ministerio tal, ¿sí? Pero bueno, tú lo ves entre semana y su vida ¿cómo está? Pues mal, hasta en pecado, ¿no? Y ahí, pues eso no es correcto delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque está pasando algo. Él no está haciendo algo en su vida. Y ese algo es lo que Santiago nos dice en Santiago 1, 25 al 27. Se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces, esta es la verdadera santificación, cuando nosotros miramos atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Por eso es que cuando nosotros estamos creyendo la palabra y la estamos obedeciendo, ¿somos libres, sí o no? Andamos en esa libertad, ¿sí? No estamos dejándonos ser esclavizados por el egoísmo, por la envidia, por el pleito, por la codicia, no, sino que andamos en la palabra. Ahora entiendo por qué Pablo decía que la palabra more abundantemente en nosotros, ¿sí? Y también les hablaba y les decía, ¿no? Si la parte donde habla Filipenses, donde dice, ¿no? Si hay virtud alguna o algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿no? Que pensemos en la palabra de Dios, en eso. Y eso nos va a llevar a que nosotros nos santifiquemos cada día más. Pero la verdad es que la gente religiosa, pues habla de Jesús, hasta te dicen Dios te bendiga, hasta dicen gracias a Dios, y te dicen yo creo en Dios, yo le oro a Dios. Pues muchas palabras religiosas, ¿no? Pero su actuar y su hablar dejan mucho que desear. Y la santificación no es una religión, sino una verdadera relación con Dios, ¿sí? Esa es la santificación. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice:
Se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Si yo digo que amo a Dios, también tengo que amar ¿a quién? A mi prójimo, ¿sí? Entonces ya vimos que la verdadera santificación no consiste en hablar de la religión, ¿sí o no? La verdadera santificación es una relación ¿con quién? Con Dios. Vamos a ver otro punto, que es el punto número 2. La verdadera santificación no consiste en meros sentimientos religiosos pasajeros. La verdadera santificación no consiste en meros sentimientos religiosos pasajeros. Religiosos pasajeros. En meros sentimientos meros. Sí. O en puros sentimientos, ¿no? También. Sí. Sí, porque algunos puros sentimientos. Ay, es que yo siento, ¿no? Y esto está bien tremendo, ¿no? Porque me río porque me pasó, ¿eh? No crean que por otra cosa. Me estoy acordando cuando yo también pues empezaba en el evangelio, ¿no? Y pues te equivocas, ¿no? Es que sentí de parte de Dios, ¿no? Bien religioso, ¿no? Sentí yo abrir un ¿cómo se llama? De esos para los alcohólicos y drogadictos. Sentí abrir un centro de rehabilitación de parte de Dios. Estoy sintiendo esto, ¿no? Imagínate si lo hubiera hecho, ¿no? Me meto en problemas con el Señor. Qué bueno que Dios me ayudó. Entonces, en este punto hablamos de las cosas que practicamos. Es bien sabido, alguien que es cristiano y que ama a Dios, ese amor a Dios lo va a mover a servir a Dios. Sin embargo, eso no es una garantía de que de verdad sea creyente. Recordemos lo que Cristo dijo, Mateo 13, 24 al 30. Sí, no es garantía de que sea creyente. Podemos, algunas personas, miren, puede llegar gente a la congregación y algunos por sentirse bien, porque la verdad es real, ¿no? Cuando vienen aquí, muchos se sienten bien, ¿sí? Pero nosotros no sabemos si son nacidos o no son nacidos de nuevo. Lo que nos va a mostrar un poco de eso es que su fruto, ¿sí? El fruto que estén dando es lo que va a mostrar. Si su fruto, el fruto se refiere a su manera de pensar, de hablar y de actuar. Si su fruto es conforme a la palabra de Dios, entonces ¿qué está mostrando? Que es un hijo de Dios. Pero si su fruto que está dando es contra la palabra de Dios y no quiere y se anecia y sigue ahí duro y duro y duro, ¿qué está mostrando? Pues que no es hijo, ¿no? Ahora, no por eso se desecha, no, sino que se deja que se exponga a él al evangelio para que se dé cuenta, ¿no?, de su condición en la que se encuentra de parte de Dios, ¿sí? Entonces, por eso es que Jesús se habla en la parte de Mateo 13, 24 al 30, ¿sí? Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué hizo? Se fue. Y cuando salió la hierba y dio ¿qué? Fruto. Entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos
y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también, ¿qué? Con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo, ¿en dónde? En mi granero. Entonces, algo que yo les decía, ¿no? En esa parte, ¿no? A veces puede una persona ser movida a puro sentimiento a servir, pero cuando uno entra a servir, ¿qué creen que nos vienen? Pues las pruebas, ¿no? Y ahí es donde entonces se va a ver el fruto, ¿sí? ¿Qué fruto vamos a dar? ¿Sí? ¿El carácter de Cristo lo vamos a manifestar ante las pruebas o vamos a manifestar la carne? ¿Sí? Y es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, ¿sí? Miren, el trigo y la cizaña en el campo en aquel entonces crecían juntos y se parecen muchísimo, muchísimo. Si ustedes buscan en el internet el trigo y la cizaña, van a ver que se parecen muchísimo. ¿Cuál es la diferencia? Ahí va. El trigo, cuando ya crece y es el tiempo de que da fruto, su fruto lo lleva ¿a qué? A doblarse. Al trigo. Pero la cizaña cuando da fruto permanece así y arriba tiene una bolita y esa cizaña es venenosa. Es la diferencia. Pero si tú las ves y parecen igual. Y el trigo no, el trigo que hace se doblega. Y nosotros pues tenemos que darnos cuenta que si somos trigo, tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios, a dar el fruto. Jesús se humilló, ¿sí o no? Y nosotros ¿a quién tenemos que seguir? A Cristo, el ejemplo de nuestro Señor. Y por lo tanto también tenemos que aprender ¿a qué? A humillarnos, ¿sí o no? Les comparto esto que les voy a comentar, porque viene de la mano, el Señor me está haciendo, recordando. La congregación donde nosotros asistíamos anteriormente con el pastor que estábamos, y oramos por él pidiéndole a Dios que Dios lo ayude de verdad, porque nos duele, porque lo amamos. Todavía aún a pesar de que estamos aquí y el Señor nos ha puesto aquí a servir, lo amamos y sí los extrañamos, no crean que no, o sea, nos duele ver todo lo que todavía está pasando, ¿no? Ayer hablaba una hermana que nosotros conocimos en el ministerio de oración y fuimos una vez a acompañarla al hospital de psiquiatría que está aquí en Tlalpan por una necesidad de un familiar que ella tenía. Y ayer se comunicó con nosotros y pues nos comenta que pues que ahorita ya no va a la congregación, que va de vez en cuando, pero que su familia, su relación matrimonial y familiar no está bien. Su esposo como que ya se ha acomodado y ya no quiere. Entonces, pues ella abrió su corazón en esa parte, ¿no? Y pues nosotros, ella estaba confundida al escuchar todo lo que nos dijo, pues gracias a Dios pudimos discernir que había confusión. Cuando no se enseñan bien las cosas correctamente y no se vive como Dios quiere, pues va a traer confusión a nuestras vidas, ¿sí me explicó? Sobre todo, miren, como seres humanos y como pastores, nos podemos equivocar, ¿sí o no? Todos, ¿no? Yo creo que todos, pero ¿qué está esperando Dios? ¿Que demos el fruto de cizaña o de trigo? Que nos humillemos, ¿sí o no? Que vayamos y que pidamos perdón, ¿sí o no? Bueno, entonces nosotros podíamos ver que esta hermana, pues te duele, ¿no? Te duele ver cómo está siendo azotada, ¿no? Por esas olas, ¿no? De confusión, de engaño, de mentira, ¿no? Y su vida está siendo así. Y le explicamos pues la situación real de la condición en la que pues está en la congregación ahí. Y gracias a Dios pudo entenderlo. Y pues al final pues tomó la decisión de ir a acercarse con el pastor Daniel, ¿no? En lo que es al orden. Y digo, pues qué bendición, ¿no? Pero vemos que Dios le estaba pidiendo al pastor donde estábamos antes que diera fruto. ¿Por qué creen que nos vienen las pruebas a todos, no? A veces pues somos de diferentes formas, caracteres, temperamentos, pero eso no importa. Lo que importa es que demos el fruto de trigo, ¿sí o no? Dios nos está pidiendo que nos humillemos,
A mí también me lo pide. Hoy en la mañana tuve una prueba, llegué un poquito tarde aquí porque no me dejaron el lugar donde dejo la pensión. Había una camioneta así atrás de mi carro. Y pues, ¿qué hice? Pues la verdad me puse a llorar, ¿no? Le dije, Señor, ayúdame, ¿no? O sea, pues, ¿qué puedo hacer, no? O sea, pues me da pena estar molestando a los vecinos, ¿no? Pero pues, Señor, ayúdame. Pues ya tuve que ir, pues Dios me dio de su gracia y utilizar las palabras adecuadas para poderle pedir, pues, al vecino que me diera permiso de salir, ¿no? Que pues no es que lo moleste, ¿no? Pero pues la verdad es que, pues en esa parte necesitaba yo salir, ¿no? Y pues la verdad es que Dios me ayudó. Yo vi cómo Dios me dio gracia delante de esa persona, pero porque yo en mi corazón pues me dolió, ¿no? Y dije, Señor, pues la verdad es que pues yo no quiero tener problemas con ellos, ayúdame, Señor, ¿no? Sino que quiero ser un testimonio para sus vidas, porque ya anteriormente se había dado otra situación y pues yo tuve que ir a pedirle perdón y a humillarme también, aunque yo no tuve la situación, la culpa, digamos, ¿no? Porque también quise salir otra vez y él estaba trabajando en la explanada de Milpalta y no me dejó salir, prefirió estar ahí con su trabajo y así me dijo, no, pues, y pues ya después vi que no me hablaba y pues ya me acerqué con él y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues mira, quisiera platicar contigo, ¿no? Si algo te hice, perdóname, ¿no? Ah, pues es que tú no entiendes, ¿no? Que estoy trabajando y todo. No, pues la verdad no lo había visto como tú me lo estás diciendo, perdóname. Y pues me humillé, ¿no? Y pues eso me ha servido, ¿no? También, pero es porque Dios me está pidiendo que dé fruto, ¿no? Que no me mueven mis meros sentimientos, ¿no? Que se vea el fruto de santificación. Y lo mismo allá con la situación que pues está pasando este pastor, ¿no? Y pues nos duele y oramos por él, la verdad sí oramos, porque nos duele, porque es un ser humano igual que nosotros y mientras tenga vida, pues tiene la oportunidad, ¿sí o no? Como todos tenemos la oportunidad, hermanos. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y hasta aquí nos detenemos en la clase y continuamos la próxima semana, primero Dios. Señor, te damos